So ito pa mga amigo yung ginawa sa bahay nila Chamami. Ayan, meron ng mga ganito. Pinapa-check ko kasi yung mga kulang eh. Para matapos na. Ayan, meron na palang ano. Oh, para matapos na. Kompleto na pala yung ganito. Oo. Ay, look, nectar. Mame. No, insinyar ko na asa resto. Kay Robert. Pakita natin. Aquí está la terraza. Ay, kay Robert ko na ano. Check natin. Pwede na contestar. Sabi ako, mama. Sandra, esto. So, yun naman, Sandra. Sandra na lang. Yo decía. Solo kay Robert de Casa. Ayaw sagutin, Sandra. Asan ba? Ayaw sagutin ni Sandra. Si Apoyo ayaw din, baka busy sila. Si Jerry na nga lang kausapin ko. Asan ba? Sami, asan na? Para Ber. Para enseñar. Pero no ven niño con esto, no lumia, tal vez no va a coger. Pero ves aquí. Mutu balong mangga soso. Está bien, gracias, mi alegría. Balong mangga. Sama ka no bisikleta. Ayaw mag-reply. Ayaw sumag. Chame, isma ito. Ito yan, ma'am. Solo kay Robert de Casa. Yan. Esto, Ano? Yamar. esta luz, esto. Fuego, aquí, fuego. Cuando Ito? lluvia, aquí fuego. Boom. Sumabog daw yung... Sí. Sumabog yung ano. Aura, está bien. Ay, no, pero cuando llovió fuerte. Sumabog daw yung ano, kuryente. Aquí salió fuego. Sumabog yung kuryente. Ayer? No, No, este llego cuando casi. mucho Tú lluvia. no ves este Ah. hierro que da aquí luz, este hierro que da luz aquí. Asan? Tú ves el cable, no, este hierro que da luz aquí. No ves bien, yo Ah. enseñaba para tu Esto. Asan ba? Vamos poco. Oo nga, sumabog nga. Aquí, esto que da luz. Fuego así. Boom. Fuego. No hay que tocar. No, míralo bien. Huwag nyo... May kuryente. Cambiar casa. Misma Yamar! Kay Robert de Casa de Cemento. Establis. So, tingnan natin yung ano. Kausap na kanina eh. Pero dígale el idioma. Inder, Maganda. Inder. Mamá. Magandang araw. Ustedes Magandang dos mismas. araw. Un hombre Magandang ha araw. venido aquí. So, ayun pa mga amigo. Asan na si Elvis? Aquí naman Elvis. Suma. Elvis, aquí está hablando conmigo. Yamar, chamame. Para que enseñar de casa. Para todos los Filipinos saber. Para hablar. Ha dicho llama ahora. Oo, Yamar. Tapos solo él enseñar. Todos los marcos están montados. Toda. ¿Qué hago ahora? Yamar. Mejor Yamar para enseñar todo Pilipino sa... Le ha dicho llama tú. Yama? Ken? Apoyo? Tawag si Apoyo. Si Apoyo, tawagin natin para mapakita natin. Aquí está el teléfono de aquí, no puede contestar. Pwede. No va a contestar porque eso Messenger. Esto Imo. Check El mismo natin. teléfono aquí está, así que estoy hablando con Elvis. Sí, con Apoyo. Es Apoyo. Na contestar. Papakita yung ano yung bahay. Aquí está el teléfono de apoyo. Sí. Así que Elvis está hablando conmigo. Aha. Espera cuando vamos a terminar tú ya. May papakita daw si ano si Elvis, yung bahay. Asa na? Tagal. Ba't kaya ayaw sumagot? Esa sí que está esperando. ¿Qué hace? Ayan! Ayan si Elvis! 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 ¿Cómo estás? Estoy más o menos bien aguantando. No hay que decir así. So, ¿cómo estás? Bien. Ahora bien. No hay que no hay que decir chisme. Yo saber todos. Solo quiero ver de casa de cemento. Porque yo quiero, sí, porque eso final de mes yo mandar dinero mucho.
para cosas de... por favor, quiero ver a hijo. Ajá, para final de mes yo mandar mucho dinero para terminar pronto. Porque falta poco tu mamá va a bakasyon. ¿Dónde está? Casa de cemento. Sí, tú estás en... ¿Dónde estás tú? Yo estoy en la carretera aquí. Tú estás en carretera. No pasa nada. Ajá. ¿Qué falta de... ¿Qué tú quieres que yo haga? No, depende de tu mamá. ¿Qué quieres yo hacer ahora? No, yo quiero saber a Elvis de ventana. Tú solamente ventas. Sí, porque yo quiero guardar dinero para de ventana, después uno vez pagar todos. Pero hay que decir a tu mamá dónde va a comprar esta ventana, porque yo quiero ventana clase, ¿cómo se llama, mami? Cristal. Cristal, sí. ¿Qué ventana quieres, Cristal? Cristal, sí, hijo. Vale, yo puedo buscar una forma de llamar técnico para que venga a coger medidas y que me diga. Para nosotros saber cuánto precio va todo esto, para solo uno vez, para mandar. No pasa nada. Vale, yo voy a buscar técnico, ese técnico de que vende ventanas de cristal para que venga a coger medidas y que me diga cuánto así yo voy a mandar. ¿Por qué ahora tú no borracho? Eso, una parte terminado. Ano? Una parte terminado. Uno para terminado. Sí, una parte de la casa donde yo trabajaba terminado. Con reboque, montar, marco, todo terminado. Sí. Hay que... cuando tú estés en casa, manda mi foto, ¿no? Para yo saber todos. Para cuando yo manda dinero, todo así, para terminar pronto. Porque falta poco yo y tu mamá ir vacaciones. Vale, pues ahora mismo será solamente para empezar a trabajar otro técnico que está a trabajar otra parte, como más habla. Sí. Pero ahora mismo, mientras la persona trabaja ahí, es parte puede montar ventana. Pero ahora tu cuerpo está bien. Sí, ahora estoy bien. Yo trabajo todos los días ahora. Por favor no hay que tomar cerveza. Y también fumar. Por favor, sí. No está bien cuando tomar y fumar también. No, había pasado. Vale, yo voy a... Hay que hablar con él. Eso ya. No, Se va a la guay. sabe. Si Elvis. Emana inde. Nadia bulu. El diablo, vamos a meter una lomia en la ciudad. ¿Qué chef fonda? Mwana. Mamá Soso, mira, no pacuba a Lambi. En lo de la casa todavía no le recibí de la casa. Ya debemos como 3 meses ya y hasta es lo mismo también que deben las casas y no me dicen nada. Ano daw? Y ahora Melania ha parido. Va a decir que no puede pagar la casa porque el bebé no tiene leche. Ahí está el problema ahora mismo porque yo no sé cómo lo voy a solucionar. No hay solución, va a salir. Yo no tengo solución, va a salir. Melania va a salir. Los inspectores como 2 días pasaron en casa, yo les dije que no pusieran la luz hasta tuve que darles un 5,000, que no te respeten. En esos días intentaré ir a pagar aunque no me las casas. Me dijeron que no van a ver. Y yo no sé ya cómo yo voy a hacer. Melania va a salir, yo no voy a aguantar que estén pagando un día sin pagar la casa, después van a pagar. Cuando va a pagar va a dar 5,000. Bebé tiene agua, bebé no. La escuela de los niños no ha podido terminar matrícula de pagar. Los niños están sin uniforme. Ella vuelve a parir otro niño. Casa no tiene, su marido no programa nada de ellos ni para ir en el pueblo. Todos los animales se llevan ahora en el pueblo para organizar. Ayer que no le inquilino pagaba otra casa. Le digo que hoy iba a pasar, pero que más o menos podemos hablar. Le digo que no pasa nada. Si me traen el dinero, que un mes puedo ir adelantar ahí. Si no me traen, yo no sé por qué, la verdad. Ok, la buscar, le va a tirar pan después. No hay que sacar. Le va a la pagar después.
Después, Deca. Parido, no? Vamos a hablar por Facebook porque no es suficiente internet. Wala ka WhatsApp? Va a pagar. Melania de pagar. Okay. Pag- So ito pa mga amigo yung ginawa sa bahay nila Chamami. Ayan, meron ng mga ganito. Pinapa-check ko kasi yung mga kulang eh. Para matapos na. Ayan, meron na palang ano. Oh, para matapos na. Kompleto na pala yung ganito. Pero cuando tú pagas más, ya casi Oo. está mal. Vete en tu caso. Ayun pa mga amigo, umuwi na po ako ng bahay at hindi ko na muna tapos yung video. Nakipagkwento ako kay Tia Celsa. So yung pinag-usapan lang po about po sa ano yun, sa mga bahay na yung mga gagawin po doon sa may kasang batong bahay. Sa Casa Pilipina po doon sa Equatorial Guinea. So tinatanong ko na kay Elvis kung ano yung mga bibilin. Sabi ko pa ayos yung mga bintana at itanong kung magkano. Kasi iba ang presyo ano sa Equatorial Guinea. Kaya sinabi ko na kay Elvis na pa-estimate niya. Tapos yung meron naman ng meron ng konti na lang yung paplatadahan. Tapos yun, ang pinag-uusapan kanina ni Chema Mace paalisin si Melania kapag hindi nagbayad. Sabi ni Vivian, wag daw paalisin kasi nga daw paalisin. Kahit ako sabi ko nang paalisin. Ilang buwan daw kasi hindi pa nagbabayad. 3 months na mahigit hindi nagbayad. At kapapanganak lang daw. Nanganak daw si Melania. Yun. So, sabi niya, sige, wag na raw paalisin. Nakaawa din nga. Ganoon. So, nanganak na naman nga. Ayun. Okay lang kung ganito kasi nabubuksan. Yung sabi, mas maganda nga raw sana kung uwi na sila sa probinsya. Pinauwi na ni Chami sana. Kaso doon nga gusto. So, yun. Mula nung dumating kami dito, ngayon ko lang nakausap si Elvis. Sabi ko, wag ka nang iinom, wag ka naman niligarilyo. Sinabi ako siyang ganun. Hindi na daw. So, ayun, ewan natin kung makikinig, pero at least nasabihan na natin. Kasi wala kang maidudulot yung pag-inom, tsaka yung pag-ano. Kasi araw-araw pinagsasabihin si Mami na wag iinom, tsaka wag naman nigarilyo. So, yun lamang po yung pinag-usapan. At, okay naman sila doon. At, okay naman, napin naman na nakausap natin si Elvis sa unang pagkakataon. Nakikinig naman yun. So, ayun po mga kababayan ko. Madalas naman kausap ni Chami mga anak niya. At iyon ko na rin sa katapusan ka kung magbibigay ako na mas okay. Agad pagkapadala ako ng mas malaki doon para mas maraming magawa. Kasi sabi ko pa nagbakasyon, kasi kami doon, kasama ako, tsaka si Kuya Beldino, tsaka si Jose, i-check din namin yung, kasi kailangan din nilang lumabas, especially si Chami. Pero, kahit di na magbakasyon Belgium si Chami muna doon, kasi 3 years na uli siya eh. Bakasyon saan? Sa Equatorial Guinea. Kahit hindi na siya kahit... Oo nga, ayaw nga din siya magbakasyon sa Equatorial Guinea. Ayaw niya. Oo. Gusto niya maayos muna yung bahay pag nagbakasyon doon. Tapos pero okay na kasi after naman ng Korea, nakalabas na siya ng bansa. So 3 years uli siya pwede mag-stay sa Pilipinas. Yung mga bata may 2 taon pa. So medyo matatagalan pa para makauwi sila. For sure after ilang years, sigurado bago umuwi sila, ilang years, matatapos yung bahay nila. Chamami. So yun po mga amigo at yung ating video. Inom po tayo ng ginseng. Hindi ko alam kung para saan ginseng pero sabi nila maganda raw po itong ginseng. Wala naman lasa. Thank you so much po mga amigo at God bless. Salamat po sa mga asawa niyo panonood sa aming mga video sa everyday. Patuloy sabi nga nila i-stop daw muna yung feeding program doon. Pero nagpapaano lang muna, palamig lang muna and then pwede naman tayong tumulong ng walang video. Yun po sa akin. Kung magkapa-feeding program tayo doon, no problem without video. Sinabi ko kay Mami, sinabi ko sa mga tao doon. Kasi yung mga bata iniisip ko ron, feeding program. Makakatulong tayo na walang video. At okay sa akin yun mga amigo, walang problema. Kahit naman dati nagkapakain tayo din sa Equatorial Guinea walang video. So, ayun po mga amigo. Thank you so much for God bless.